Creo que agradecerles la invitación. Me parece una iniciativa importante en las condiciones de la pandemia que ustedes hayan organizado este acto. Probablemente por las dificultades vinculadas a la pandemia, mucha gente no va a poder venir, pero que sirva la ocasión para analizar y comprender qué representa este hecho inusual, la existencia de una tendencia universitaria estudiantil cuya vigencia se prolonga por 50 años como organización, ¿no? Porque la influencia y la presencia del trotskismo boliviano al interior de las universidades data de mucho antes, ¿no? Es una presencia que viene paralela a la fundación del POR incluso antes, ¿no? José Aguirre Gainsbourg, el fundador del POR, ¿no? Fue secretario de vinculación obrera de la Federación Universitaria de Cochabamba, ¿no? Y ya él era una persona vinculada al movimiento comunista marxista internacional, ¿no? Antes de la guerra del Chaco, Aguirre se vinculó al secretariado latinoamericano de la Tercera Internacional. Estamos hablando allá por la década del 30, un poco antes, ¿no? Y este su vínculo lo llevó a ver la forma como podía actuar para influir en el movimiento obrero boliviano, y obviamente a partir de sus vinculaciones con la universidad buscó usar su condición de dirigente para tratar de penetrar con las ideas marxistas revolucionarias en el movimiento obrero boliviano, y obviamente también discutir qué es lo que toca hacer en materia de la reforma universitaria para lograr que las universidades respondan de mejor manera a los problemas de la opresión nacional y social del pueblo boliviano. Entonces esta inquietud viene de mucho antes, ¿no? No en vano Guillermo apunta una idea, Guillermo Lora, en el sentido de que en gran medida los trotskistas bolivianos se han forjado al calor de la discusión de la reforma universitaria. Somos hombres de la reforma, dice, ¿no? Entonces, pero esta influencia, esta presencia de la ideología trotskista al interior de la universidad no adquiere una forma organizada, sino hasta la formación del URSS. Estamos hablando en realidad de una presencia donde el elemento predominante es la presencia de ciertos individuos y ciertos caudillos en torno a los cuales se desarrolla la influencia de esta corriente trotskista, ¿no? Pero solo a partir de la organización de URSS esta influencia va a adquirir un carácter sistemático, organizado y permanente, y además va a adquirir una proyección nacional, ¿no? Eso va a ser después con la fundación del URSS, ¿no? Entonces es indudable que este fenómeno requiere una discusión, un análisis, una explicación, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ocurra eso? Normalmente no ocurre. Ustedes no van a encontrar, o por lo menos yo no he encontrado, en las universidades latinoamericanas y en el mundo, la persistencia de una organización estudiantil a lo largo de 50 años, como es que URSS lo sostiene, ¿no? Entonces, esto hay que tratar de comprenderlo, y está en el hecho de que el URSS se organiza en torno a un programa, pero ¿cómo puede un programa persistir en su presencia? Porque los programas son respuestas políticas a los problemas del país y de la sociedad, pero su vigencia ha de ser siempre puesta a prueba por los acontecimientos, ¿no? Entonces, solo en la medida
en que estos pronósticos programáticos van a ser la respuesta a problemas permanentes, recurrentes, y además se va renovando regular e históricamente, es que uno puede pensar en que una tendencia preserve vigencia, ¿no? Y una de las cosas más difíciles, indudablemente, es mantener a los jóvenes apasionados, porque una tendencia política que no es capaz de cautivar a la juventud es una tendencia que está muerta, ¿no? Una corriente que ya no tiene perspectiva y porvenir, ¿no? En algún momento, por ejemplo, el PIB tuvo una gran presencia universitaria, y en realidad la mayor parte de las universidades de Bolivia eran manejadas por el PIR, por lo que fue el antecedente del Partido Comunista en Bolivia, por el estalinismo, ¿no? Pero bueno, ahora ya nadie se acuerda del PIR, y el PIR ha dejado de existir como tendencia, ¿no? Y la explicación está precisamente en el hecho de que su pronóstico programático, la perspectiva histórica formulada por el PIR como respuesta a la problemática nacional y universitaria, ha chocado con la realidad, no ha podido materializarse, o al revés, mejor dicho, al materializarse no ha podido vencer la prueba de la historia, ¿no? Entonces, esta es la cuestión central, ¿no? ¿Qué es lo que explica que la vigencia del programa trotskista pueda persistir hasta ahora y pueda cautivar a las nuevas generaciones de jóvenes que ingresan a la universidad, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que requiere ser explicada, ¿no? Y probablemente una de las cuestiones esenciales referidas a esta vigencia está en el hecho de la temprana comprensión del movimiento trotskista boliviano y por tanto del movimiento obrero respecto a las peculiaridades de una universidad que se desenvuelve en un país como es Bolivia, ¿no? El POR ha caracterizado al país como un país capitalista atrasado de economía combinada. Esta es la caracterización que enraiza desde que se funda el trotskismo en Bolivia, y en el marco de esta caracterización es que se trata de comprender qué tipo de universidad es la que se va a desarrollar y cuál va a ser la problemática que esta universidad va a enfrentar en las condiciones de un país como el nuestro, ¿no? Entonces, es en el escenario de esta comprensión que la presencia permanente de las respuestas que se van a ir formulando va a ser posible que estas respuestas cautiven a los jóvenes, ¿no? Tal vez mejor ilustrar con mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo entré a la universidad en La Paz, allá por la década de finales del 70, inicios del 80, como jóvenes provenientes de la pequeña burguesía, teníamos muchas preocupaciones, ¿no? Para comenzar, al igual que la mayor parte de los jóvenes de la época mía, nosotros veníamos de la negra noche de la dictadura bancerista, ¿no? Y yo recuerdo que mis amigos y yo mismo sentíamos mucha bronca contra el gobierno de Banzer, ¿no? Y nos alegramos mucho cuando se dio la huelga de hambre de las mujeres mineras, que para ese entonces no sabíamos que eran militantes poristas, no sabíamos que las compañeras que inician la huelga, la compañera esposa de uno de los militantes del partido, Aurora Villarroel, etcétera, no teníamos la menor idea nosotros de eso, pero nos alegró mucho porque éramos parte del sentimiento de los jóvenes y del país que estaba contra la dictadura, ¿no? Porque las condiciones de Bolivia no habían cambiado después de tanta dictadura y tanta plata que trajo Banzer al país, pero la realidad de Bolivia era la misma, ¿no? Mis padres eran maestros, de mis amigos eran abogados o diferentes cosas,
Y bueno, en general las condiciones de Bolivia como país atrasado seguían siendo las mismas, ¿no? Y bueno, nosotros sentíamos eso, ¿no? Pero si bien nos alegramos que cayó Banzer, fuimos cautivados por toda la oleada democratizante que vino vinculada a la caída de Banzer, porque eso era lo que pasaba en Bolivia. Todos queríamos el retorno de la democracia, y ahí aparecieron las tendencias democratizantes, todas ellas a aplaudir el retorno de la democracia. Y bueno, a nosotros nos parecía bien, pero como parte de la juventud observábamos cosas muy concretas, ¿no? El Parlamento no resolvía ningún problema importante, todos hablaban, discurseaban, aplaudían, y veíamos cómo la democracia era en realidad una farsa. No había respuesta. Y entrábamos a la universidad en ese momento. Era el auge de la UDP. Y nosotros expresábamos esta pequeña avanzada del movimiento juvenil que empezaba a desencantarse del parlamentarismo y de las ilusiones en la democracia, que podíamos evidenciar que realmente no había respuesta y solución alguna. Y en este escenario de desencantamiento de estas capas ya avanzadas, es que escuchábamos las ideas del pueblo. Había URSE en la Universidad de La Paz, y eran los tipos más radicales, ¿no? Y decían que la democracia en Bolivia era una farsa. Y a nosotros nos parecía que era verdad, que tenían razón. Nos parecía que estaban diciendo algo que era nuestro sentimiento. Y después nos explique el pueblo, ¿por qué en Bolivia la democracia es una farsa? ¿Por qué resulta que a partir del ejercicio cristianizante del voto no es posible encontrar la solución a los grandes problemas del país? Y esta era nuestra experiencia. Quisimos entrar a la universidad y no se recompuso lo que antes había existido, eso no sabíamos nosotros, pero ya después sabíamos que había ingreso libre en la universidad, que antes del golpe de Banzer, todos los jóvenes con el simple hecho de tener el título de bachiller podían entrar a la universidad sin mayores trámites. Esa era una conquista democrática. Nosotros no sabíamos que aquello existía, pero que cuando quisimos entrar nos pusieron una tranca. Nos dijeron que era obligatorio aprobar el curso preuniversitario o el propedéutico. Y para nosotros era una cosa clara. Con mis amigos habíamos egresado de un colegio particular y todo lo que nos enseñábamos ya sabíamos, porque en mi colegio el último año se llevaba todo lo que se lleva en primer año de la facultad de ingeniería. Yo había salido del americano, de la especialidad de físico-matemáticas, y todo lo que se enseñaba en cálculo 1, álgebra, ya habíamos llevado. Y era evidente para nosotros lo que decían los juristas. El curso propedéutico discrimina, no dime de la capacidad. Y claro, teníamos al lado compañeros que venían de las provincias que no sabían ni trigonometría, no podían entender nada, era chino para ellos. Entonces, efectivamente, ese curso no resolvía el problema, no lograba igualarnos a los supuestos bachilleres para que enfrentemos en las mismas condiciones los exámenes, porque en un curso de 3 meses no se puede conseguir lo que en 12 años no se ha hecho. Pues todas estas circunstancias, como ven ustedes, son la expresión de una universidad en un país atrasado. Y esto nos explicaba el POM. Y de esa manera fuimos encontrando que las ideas de los trotskistas eran la respuesta a lo que nosotros habíamos vivido. Jóvenes que en el marco de una realidad histórica, social y económica concreta, de un país atrasado, capitalista como este, que van a ingresar a una universidad producto de ese país, vamos a encontrar en el programa del POR la respuesta a estas interrogantes. Y en realidad esa es la historia de URSE en general y de todas las generaciones de los jóvenes trotskistas, de los jóvenes que son ganados a la causa del trotskismo.
se ocurre precisamente eso, que en el escenario de nuestras inquietudes, de las preocupaciones de los jóvenes que están en un estado de rebelión contra su papá, contra su mamá, contra todo el mundo y no saben por qué, entonces encuentran esta ideología, estas ideas dentro de la universidad, esta respuesta, ¿no? Entonces esto va a pasar, ¿no? Estos jóvenes, a partir de buscar las respuestas a los grandes problemas nacionales, van a poder encontrar y comprender las causas de la opresión nacional y social. Van a terminar identificándose con la ideología del proletariado. Claro, ese entonces yo no sabía que las ideas de Lurus no eran más que las ideas de los mineros, si ustedes quieren, traídas a la universidad, porque ahora ya sabemos que era así, ¿no? En toda la investigación que hicimos y todo lo que pudimos conocer, en realidad el Lurus vino a hacer eso, vino a ser la organización de las ideas de los mineros dentro de la universidad, a través de sus hijos. Eso, por ejemplo, en Sucre ha sido así, en Cochabamba fue igual, en La Paz fue de igual manera, tal vez no en Santa Cruz ni en Tarija, pero en general el URSS de las universidades más importantes del país ha sido el resultado de la organización de los jóvenes hijos de los mineros que traían la influencia trotskista a las universidades y se proponían organizar en torno a esas ideas a las universidades. Claro, eran incendiarios, eran radicales, eran ultraizquierdistas y por lo general terminaban siempre aislados y chocando con la masa universitaria. Pero en el empeño de dar respuesta a los problemas de los jóvenes universitarios para ganarnos esta causa, a partir de sus problemas concretos, han ido desarrollando las ideas y la experiencia y el programa de Lurus. Ahora, el programa de Lurus actual es la expresión de esa madurez, de esa interacción, de este empeño por aplicar el programa trotskista para dar respuesta a los problemas de la reforma universitaria. De ahí que, de manera permanente, esta cuestión se retroalimenta y las respuestas se las van afinando y se las van puliendo. Por ejemplo, ahora estamos enfrentando un escenario peculiar, ¿verdad? El escenario impuesto por la pandemia. Y hace rato discutía con una compañera aquí de Sucre y me decía, tengo la impresión de que estos universitarios son medio masoquistas. Les gusta que les castiguen, no hacen nada. Hay un abuso permanente en las clases virtuales, están recortando conquistas, etc. Yo creo que son medios masoquistas. Yo le decía, en realidad, esta percepción solo está reflejando que no están entendiendo ustedes con precisión qué está pasando. ¿Cómo puede ocurrir eso? Que hay momentos en que por menores cosas, por cosas menos importantes de las que están ocurriendo ahora, el movimiento estudiantil ha estallado. Ya ha salido a las calles, ya ha actuado de manera impresionante para revertir la pretensión de las roscas del Estado de descargar la crisis encima. Entonces, ¿cómo entender lo que está ocurriendo? Pues yo le digo, en realidad lo que está pasando es que nosotros, los juristas, y el movimiento universitario no está encontrando aún la manera de organizar el poder estudiantil en las condiciones de la pandemia. Hay una especie de esquema de creer que la movilización, que es la respuesta, solo puede darse como acción en la calle haciendo sonar petardos y haciendo mucho ruido. Y como eso no hay, bueno, llegamos a la conclusión de que todos son masoquistas y les encanta que les fustiguen encima. No, el problema es otro. El problema es que está recién desarrollándose
en el movimiento universitario el cómo responder a los problemas de la reforma en las condiciones de la pandemia. Cómo actuar, cómo en esas condiciones impedir que retroceda el poder estudiantil, cómo recomponerlo, cómo lograr que los lazos de unión y de acción unitaria se afiancen. Entonces, claro, eso lleva a tratar de comprender qué es realmente el poder estudiantil. Entonces, en la experiencia de ustedes y la mía, ¿cuál es su forma embrionaria? ¿Cómo es que este poder estudiantil embrionariamente aparece? Aparece cuando este chico que llega del colegio, que no entiende un rábano de la reforma universitaria y que está acostumbrado como muchacho que viene del colegio a que el profesor siempre tiene la verdad y la razón y que él no tiene más remedio que actuar según lo que diga el profesor. ¿Cómo este chango se va a transformar en el otro? En el que organiza, actúa y adquiere conciencia de la capacidad que tiene para cambiar el escenario universitario a partir de su acción organizada. Para decirlo en términos un poco más sencillos, nosotros muy rápidamente aprendimos cuando entré a la universidad que si queríamos algo había que joder, había que organizarse, había que pararse y compañeros, decíamos en el curso, cada cosa, ahora daremos al cover, el tipo no llega, y nos íbamos todos, o todos o nada. Es decir, íbamos adquiriendo conciencia de nuestra capacidad de intervenir a partir de esta acción organizada. Esa conciencia se desarrolla en el movimiento estudiantil desde el momento en que entran a la universidad, y probablemente muchos vengan con esa experiencia desde colegio, ¿no? Porque en el colegio también se da eso como de forma embrionaria. Este impulso natural de los jóvenes de cuestionar, de criticar, de querer encontrar una solución, va dando paso a esta primera forma embrionaria, que es eso, conciencia respecto a la capacidad para cambiar el escenario, modificar el curso de la universidad, de las reformas, resolver sus problemas, a partir de la acción organizada y unitaria. Pero eso, en las condiciones de la pandemia, es un poco difícil. Un poco, ¿cómo hacerlo? Entonces, estar en su casa, acorrellados al internet. Es decir, esa respuesta está recién desarrollándose. Les doy un ejemplo. Van los chicos de sociología en Cochabamba, logran captar a un grupo de muchachos nuevos con sus problemas y, claro, ¿cómo mantener los lazos? ¿Cómo mantener los vínculos? ¿Cómo afianzar para ir avanzando en la posibilidad de desarrollar el poder estudiantil? Entonces, ellos mismos dicen, haremos una fiesta. Wow. Si yo le hubiera dicho esto a mi amigo al sapo de Potosí, que ha muerto hace tiempo, se hubiera persinado 3 veces. Porque a esa generación ultra radical e incendiaria de los juristas nunca hacían fiestas. Eran más o menos como monjes. Apagaban la luz, prendían la vela, metían los pies en agua fría para estudiar marxismo. Porque mientras más sufrías estudiando, más lo ibas a aprender. No podía pensarse siquiera en la fiesta. Pero yo le digo a los juristas, está bien en Cochabamba, pero ustedes tienen que darle un sentido a eso. Van a hacer la fiesta para afianzar los rasgos de unión. No van a chupar, no es para ir a farrear, para ir a perderse, para hacer prebenda como hacen los politiqueros, sino debe ser con un propósito expreso, afianzar los vínculos para avanzar en la recomposición del poder estudiantil. Hace rato me comentaban y decían, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante aquí en Sucre. A pesar de la pandemia, hay directivas de curso. Eso no pasa en Cochabamba. En derecho aparecen directivas de curso. No importa que sean dirigidas por politiqueros, pero es una respuesta
de que el obstáculo de la pandemia no debe impedir que te organices, no debe impedir que se afiance y se desarrolle la capacidad de cambiar a partir de tu acción organizada y unitaria. Eso en cierto momento se va a convertir en acción y movilización callejera, está bien, pero eso interesa, esa conciencia hemos de tener. Pero una cosa es clave para nosotros. Esto que acabo de explicar es solo la forma embrionaria del poder estudiantil, no es el poder estudiantil, no es. Es solo su forma embrionaria. Porque cualquiera puede joder, cualquiera puede reclamar. Los politiqueros son expertos en hacer eso y no es poder estudiantil. Es solo su forma embrionaria. ¿Cuándo se vuelve poder estudiantil? Cuando esa rebelión entronca, se encuentra, se justifica en la ideología revolucionaria. Esto yo estoy casi seguro que les resulta abstracto a la mayoría de ustedes. Por lo menos en Cochabamba, a los juristas de la nueva generación les parece chino. ¿Sí? Porque ¿cómo puede ser eso? Entonces, es como les he explicado. Estos jóvenes que están buscando encontrar respuesta a sus problemas concretos hoy de las clases virtuales, han de avanzar a descubrir las causas de sus problemas. Causas que enraizan en las condiciones históricas del atraso del país. Por ejemplo, la aplicación de las clases virtuales ha sido un desastre. A mucha gente le ha convenido, ha servido, pero en realidad es una mamada, discúlpeme el término. ¿Por qué es una mamada? Porque el docente, por no hacerse el lío, aprueba a todos. Aprendieron, no aprendieron, le estará barriendo Berlín. Es un desastre, ¿por qué? Porque lo malo que eran las clases presenciales, lo han trasladado a las clases virtuales. Y el chango está ahí atornillado, ahí 1 hora, 2 horas, escuchando al tipo que dice ahí, ¿qué es la solución? Apaga la cámara y hace otras cosas. Y él no se putea, prendan su cámara, quiero saber que están ahí. Es una estafa. ¿Pero por qué es así? Porque es un país miserable. Porque para llevar adelante una implementación seria de las clases virtuales, la UNINEP debía haber puesto plata. ¿Para qué? Para crear plataformas apropiadas, mecanismos apropiados. Debía darles a ustedes una computadora para que puedan conectarse de manera razonable al Internet. Debería asegurarles Internet gratis. Y no me digan que no es posible. Cuando esta idea fue lanzada por los juristas a principios de la pandemia, la reacción de ustedes, ¿cuál fue? Utopía, imposible, no se puede. Están soñando, ustedes están pidiendo locuras, no se puede. Porque los changos todavía estaban creyendo que con su celularcito iban a poder conectarse. Cuando sus celulares de pésima gama. Muy pocos tienen celulares de buena gama. Y peor es la gente que viene a la provincia. ¿No? Una compañera jurista en Cochabamba, que es del siglo XX, nos cuenta y nos dice, tengo que subir a la punta del cerro a agarrar la señal. Porque su celular es malo. Entonces, termina por verificarse lo que dijimos iba a ocurrir. La aplicación de la virtualización de la educación en las condiciones de un país capitalista atrasado de economía combinada no tiene otro resultado que acentuar los defectos de la vieja educación, acentuar los rasgos más negativos de la vieja educación, la discriminación económica, social, etc. Y obviamente la estafa. ¿Por qué la estafa? Porque hacen que enseñan y los changos hacen que aprenden. Todos aprueban, ya está listo. ¿No? Y la consecuencia va a ser, pues, profesionales más mediocres. Eso va a ser la consecuencia. Pero, porque claro, porque el gobierno ni la unidad quieren invertir, más bien al revés. Han creído que es la ocasión para ahorrar plata. Y empiezan a recortar conquistas, beneficios, derechos, ¿no? Que aprovechan para subir valores, matrículas, etc. Es decir, exactamente lo contrario. Entonces, como ven ustedes, todas estas cosas que vengo hablando son la realidad del muchacho. ¿No? Y esta nuestra respuesta no puede menos que
llevarlo a comprender las causas de la opresión nacional y social y por ese camino abrazar las ideas de la revolución. Ahí se desarrollado el poder estudiantil. ¿Por qué? Porque el poder estudiantil es eso, es la expresión de un movimiento universitario que ha adoptado para sí la tarea de subvertir el orden social vigente, que ha comprendido que la clave para poner en pie una nueva educación, una nueva universidad, es acabar con la sociedad capitalista actual en decadencia, que su tarea es actuar en alianza con la clase obrera. Ahí es cuando aparece el poder estudiantil. Así ha aparecido históricamente en Bolivia. Cuando esta categoría, porque cuando hicieron el poder estudiantil, ni el Guillermo, ni el Alfonso, ni ninguno de los de la generación tenían conciencia de que habían creado el poder estudiantil. Yo recuerdo ya, cuando ya estaba en la universidad, en un curso que teníamos, ¿no? El Guillermo preguntó, y bueno, ¿qué es el poder estudiantil? ¿No? Y ninguno de nosotros sabíamos. Y él se mataba de risa. Decía, ustedes han hecho y no saben qué es. No tenían conciencia de lo que hicieron. Claro, y efectivamente era pues así, ¿no? Yo no estuve en el 70, ¿no? Pero yo ejercí el poder estudiantil, ¿no? Para ilustrar gráficamente les cuento, yo era dirigente de mi facultad y mi facultad estaba enfrentando problemas y yo decidía, junto con los juristas, llamar Asamblea Docente Estudiantil y ponía en la pizarra, Asamblea Docente Estudiantil de Emergente. Pasaba el decano, ¿está llamando a asamblea Ariel? Me decía, sí señor decano, les ruego que esté por favor. ¿Cómo no, Ariel? Voy a estar. Y el tipo estaba. Hacía lo que nos daba la gana. Era poder estudiantil, absoluto. Aplicábamos el veto estudiantil. Me acuerdo de mi facultad, vetamos a como 12 docentes. Uno por borrachos, otros por estafadores, distintas cosas. Y el rector, pero Ariel, por favor, me va a poner usted en serios problemas. No, señor, se va y se va. Y si no quería, sacamos la marcha. Pero eso era porque la masa nos respaldaba, ¿se fijan? Entonces, ese poder estudiantil ha sido una realidad. Pero ¿cómo fue posible eso? Recién ahora entiendo. Era porque nosotros no nos deteníamos ante nada, ante la ley, ante nada. Estábamos convencidos que estábamos avanzando a la revolución, que nuestra tarea era esa, acabar con el sistema. Ese es el poder estudiantil. ¿Entienden? Entonces, el poder estudiantil solo se desarrolla cuando este movimiento se identifica con la idea del proletariado de acabar el orden social. Hasta antes solo su forma embrionaria. Que para nosotros, desde el momento en que tenemos conciencia de su significación, entendemos cómo se desarrolla y de qué parte, es que lo vamos empujando. ¿De qué parte? Parte de la naturaleza del chango, del joven, es un pequeño burgués, ¿sí? Intelectual. Y normalmente los que se acercan al URSS son changos inquietos, curiosos, críticos, ¿no? Porque no se acerca a la masa del montón, no. Esa masa que viene a estudiar y a sacar el cartón como sea y que su papá le ha dicho, cuida, no te metas en política, esa no se acerca. ¿No? Algunos de ellos sí, cuando ya chocan, verifican en su experiencia, te cuentan y dicen, a mí mi mamá me decía que no me meta con los troscos. Claro, un poco eso ha cambiado ahora, ¿no? En Cochabamba más bien aparece el fenómeno inverso, ¿no? Viene la chica y dice, mi papá me ha dicho que le busca a los del URSS. ¿Y por qué? Pues es que ellos seguramente ya han conseguido que se baje la matrícula o tal otra cosa. ¿Quiénes son? Viene la pregunta, ¿no? Un poco porque las condiciones van cambiando, ¿no? Pero en general, la capa que se aproxima es la capa de vanguardia, la capa radical. Y no todos ellos se vuelven budistas, una parte se vuelve budista. ¿Está claro? Entonces, esta inquietud natural es la que da pie
a este tipo de acción, a esta especie de instinto gregario que tienen los estudiantes. ¿Es solo boliviano el fenómeno? No, es mundial. En todas partes del mundo los estudiantes son así. Bullangueros, jodones, ¿no? 10.000 cosas, desde tiempos, desde su origen es así, ¿no? Aníbal Pons en su libro Educación y lucha de clases dice eso, ¿no? Los estudiantes eran terror de cantinas, burdeles y huertas. Claro, porque eran gente privilegiada, ustedes son privilegiados. Ya el mismo hecho de haber llegado a la U, los pocos que llegan en un país como este, ya los pone en una situación de privilegio social. ¿Por qué? Porque la gran mayoría se queda en el camino, ¿no? Seguramente los profesores nos pueden dar cuenta de cuántos echan al básico y cuántos logran egresar. Las estadísticas no han cambiado sustancialmente en este país respecto a ese problema. Entonces, esta circunstancia es para nosotros el caldo de cultivo. Porque estos jóvenes, así, con esas sus peculiaridades, con esas sus preocupaciones, son el punto de partida para empujar el desarrollo embrionario de este poder estudiantil bajo la forma como se explica. Pero va a ser poder estudiantil solo en tanto esta rebelión juvenil se identifique, se encuentre, se exprese a través de la ideología revolucionaria del proletariado, del marxismo, del trotskismo. Eso es el URSS. Por eso no van a poder acabar con nosotros. El sueño más mojado de la rosca es una vida sin trotskistas. En Bolivia pueden seguir soñando cuanto quieran. Eso no va a ocurrir en tanto este país siga siendo lo que es y esto ya siga siendo lo que es. Con todo, el URSS es eso. Es carne de la carne, sangre de la sangre, mugre de la mugre del movimiento universitario boliviano. ¿Sí? Reproduce sus virtudes y defectos. Eso es el URSS en general. ¿No? Lo encarna. Es su portavoz. Esto más, con esto termino. Yo hice un trabajo sobre el desarrollo de influencia del trotskismo en la vida boliviana y pude hablar con un docente de San Simón, y este docente, hace unos 15, 20 años atrás, era devoto neoliberal, ¿no? Y él decía: ustedes están locos, el mundo ha cambiado de tal manera que ya no hay lugar a la ideología, ustedes son dinosaurios, están fuera de foco. La globalización, todas esas cosas han hecho un cambio tan radical que el trotskismo no tiene más cabida. Es más, lo mejor es que desaparezca. Después de los sucesos del 2015 me lo volví a encontrar. Habíamos perdido la FUN en Cochabamba, en la universidad, pero se fue pues al bombo. Un desastre, los mismos docentes sintieron el impacto de la prepotencia y el abuso de la rosca, es decir, todo aquel espacio de libertad que tenían ya lo perdieron, se impuso nuevamente la vieja dinámica clientelar, etc. Y este docente me encuentra y me dice: Ariel, he llegado a una conclusión, la universidad es inviable sin el trotskismo. O sea, a mí me pareció muy interesante, ¿no? Porque efectivamente es así. La universidad autónoma hoy día no es posible sin el trotskismo. En realidad, el trotskismo, ellos mismos se dan cuenta, asegura la vigencia de la autonomía y del cogobierno. Claro, no les gusta que sea muy radical, pero ellos se dan cuenta de eso, ¿no? Y cada que las papas quemas y la rosca necesita enfrentarse al gobierno, Troscos, ¿dónde están? Vengan, chicos, les abren las puertas. ¿Por qué? Porque así ha terminado siendo este nivel de identificación. En realidad, el URSS ha terminado encarnando el ejercicio de la autonomía, una consigna burguesa, democrática, pero que le hemos dado una proyección revolucionaria. Esta es la peculiaridad que hace comprensible su vigencia. Porque la autonomía en su forma liberal, la burguesía ya no la quiere, ya no la necesita, está apuntando a liquidarla. Su vigencia solo está vinculada a esa presencia. Eso no más, gracias.
Gracias al expositor. Damos continuidad a otro expositor. Presentamos a Miguel Vargas, es co-fundador de la organización URUS Chuquisaca, Sucre en Derecho. Damos paso al compañero, que pase. Buenos días. En realidad yo nunca he sido de Derecho. Tampoco he estudiado Derecho. Bueno, pero la influencia que tuvo principalmente la Revolución Universitaria de 1970 en La Paz, este fenómeno repercutió grandemente no solo en Bolivia, sino en todo el continente, ¿no? Y de igual manera, esta influencia llegó pues a nuestro departamento, a Sucre, ¿no? Y en realidad, la estructuración del curso en este departamento deviene principalmente por la influencia que tuvo el POR y el Congreso de Telamayo. Allá por 1980 se lleva un congreso minero, donde en estos congresos prácticamente participan todas las tendencias de izquierda que se reclaman de la clase obrera. En ese momento, por ejemplo, existían tendencias como el PRI, el PSB, el PSML, el PS1, también el POR, por supuesto, y que ciertamente estos congresos mineros eran verdaderos parlamentos obreros donde se libraba una lucha ideológica de grandes dimensiones que inclusive atraían a gente que venía del exterior, ¿no? Obreros desde España, México, Argentina, Perú, Chile, etc. Pero no solo participaban obreros en esos congresos, sino también viajaban universitarios, maestros, etc. Y en La Paz, en ese momento, en 1980, la dirección urista tenía una fuerte tendencia y había invitado a diversos sectores de departamentos para ser parte de ese congreso minero. Pero aparte de los debates que libraban los dirigentes mineros, al mismo tiempo el POR organizaba a los universitarios y a los estudiantes de secundaria. Aquí en Sucre, prácticamente antes del Congreso, por lo menos mi persona conocía muy poco lo que la existencia del URUS y también del POR. Solamente por referencias conocíamos en las minas, etcétera, pero aquí nunca se había visto una actividad organizada, por ejemplo, ¿no? En cambio, las otras tendencias ya existían. Por ejemplo, existía el PSB con sus tendencias dentro de la universidad, el PSML, el PS1, el MIR, etc. Pero aún no existía el URUS en Sucre. A partir de ese congreso de Telamayo, muchos departamentos fueron organizados en ese congreso para poner en pie el URUS en Sucre. Desde ese momento, pero hay que ser bien claros, que el conocimiento prácticamente de los universitarios que empezamos a tratar de organizar el URUS era de muy poco conocimiento del programa y tampoco de su forma organizativa. Es en el proceso donde más o menos ya, o algunos militantes que llegaron de Santa Cruz, es donde más o menos se va conociendo, porque el programa no se lo conoce de la noche a la mañana. Es un proceso prácticamente
no digo de tiempo, pero sí de mucho empeño para tratar de comprender tanto su finalidad estratégica y su forma organizativa, ¿no? Muchos militantes hemos atravesado un proceso más o menos largo para llegar a una comprensión y tratar de organizar mediante un programa y también regido en unos estatutos al URUS, que prácticamente cuando se establece después de todo un proceso, cuando en el país prácticamente se vivía una crisis política de grandes dimensiones, porque ese momento estaba centrado el debate en que si la contradicción fundamental era entre fascismo o democracia. Era la época cuando prácticamente entró Lidia Gayler al gobierno y estaba siendo acechado por las fuerzas militares de ultraderecha con García Meza para implantar un nuevo golpe de Estado en Bolivia. Fue en esas circunstancias donde el URSS prácticamente se empieza a organizar en Sucre, pero de manera muy débilmente organizada, ¿no? Caído el gobierno de García Meza, os digo, y el proceso, mientras duró el gobierno de García Meza, la fortaleza organizativa que tiene el POR prácticamente desplazó a sus mejores elementos a diferentes departamentos. Esa época donde estaba prácticamente liquidado la libertad de expresión, la libertad de organización, donde uno no podía organizarse, no podía hacer asambleas, no podía reclamar nada en las universidades, era un tiempo de la formación teórica de los militantes puristas, militantes entre comillas, porque todavía no se conocía plenamente el programa y mucho menos su forma organizativa. Ese proceso fue bien aprovechado por los cuadros poristas para formar a la gente en diferentes departamentos. En Sucre prácticamente fue bien aprovechada esa situación, porque al mismo tiempo que se formaba teóricamente a todos los interesados simpatizantes y militantes del URUS, se hacía también práctica. En ese momento, cuando prácticamente fue borrado la izquierda, entre comillas, el POR empezó a trabajar al mismo tiempo a formar a gente, sacando panfletos en las fábricas, en los mercados, donde fue a empezar a cobrar vigencia y a tener presencia física en los sectores. Sacamos los números sueltos de panfletos con el nombre de Asamblea Popular. Ese era nuestro primer periódico que tenía el departamento. Caído el gobierno de García Meza, vino una serie de golpes también hasta que prácticamente se llegó ya al gobierno de la UDP. Es donde prácticamente el URUS ya empieza a funcionar con estructura y en el trabajo de cooptar ya muchos militantes. En esos tiempos prácticamente las asambleas empezaron a ser el pan de cada día porque la crisis política en nuestro país continuaba. Entonces era necesario no únicamente dar respuestas a los problemas académicos que atravesaba la universidad, sino también la universidad ligarle a su pueblo, dando y siendo parte de los problemas políticos que en ese momento vivía el país. La gran fortaleza del URUS y principalmente del POR es que cambió radicalmente las asambleas que en ese momento se llevaban adelante antes de la presencia física del URUS. Porque la universidad, encerrado en sus cuatro paredes, únicamente discutía los problemas académicos sin tomar en cuenta los problemas políticos que ocurrían en nuestro país. La presencia del URUS obligó a abrir el debate y primeramente tratar los problemas políticos que estaba atravesando el país
sin descuidar los problemas que tenía la universidad. Porque en realidad la universidad, como parte de la sociedad, inmediatamente lo que ocurría en la sociedad repercutía en nuestra universidad interna. Por ejemplo, en la elevación de los pasajes, el precio de los pasajes, ¿a quién inmediatamente repercutía eso si no era al universitario? Con esas pequeñas cosas, o tal vez grandes, sabíamos organizar a los universitarios para que juntos con los padres de familia ganemos las calles e impidamos que descarguen el peso de la crisis económica en los trabajadores y en los hijos de los trabajadores, que son los estudiantes. A diferencia de los otros departamentos, Sucre pues no tiene muchas industrias. La única gran industria que tiene nuestro departamento, podríamos decir que es francesa. En ese tiempo apenas alcanzaba a 150, 200 obreros. Por eso a Sucre se lo caracteriza más principalmente por ser una industria sin chimeneas. Las grandes familias aquí en el departamento viven de los alquileres que traen los estudiantes. La universidad mueve al departamento. Entonces la presencia estudiantil es bien importante en nuestro departamento. Es más, si este universitario está ligado con su pueblo, en realidad se convierte en un motor bien importante para evitar que los gobiernos de turno descarguen todo el peso de la crisis en el pueblo. Esa forma de ligar la universidad con el pueblo ha sido una de las grandes conquistas. Sería muy pedante de decir que solamente el URSS, sino las otras tendencias también han coadyuvado a esa situación. En esa medida y en ese proceso el URSS se va fortaleciendo principalmente en la Facultad de Derecho. Aunque nuestra primera participación ya como organización no fue precisamente en Derecho, fue en Tecnología. En una elección donde nos hicimos dar huasca prácticamente. Porque nuestro discurso, por nuestra poca experiencia y nuestra inmadurez, no llegaba precisamente a la gente, porque en ese momento no se podía ligar todavía la cuestión académica con la cuestión política. Teníamos grandes limitaciones en tratar de ligar los problemas que atravesaba el sector universitario con los problemas políticos de la sociedad. Sin embargo, la experiencia en el transcurso del tiempo se va afinando y superando esta contradicción que teníamos. Y en esa medida también se va fortaleciendo el URSS en la Facultad de Derecho. Las grandes conquistas que ha logrado el movimiento estudiantil, precisamente por la presencia del URSS, son hasta ahora extrañados por grandes profesionales, porque todos aquellos que han salido desde la época prácticamente del 95 para allá, recuerdan que la conquista de los horarios oportunos que se dio en Derecho fue una conquista de larga lucha frente a las camarillas, a las roscas de las autoridades, hasta lograr el objetivo. Muchas de esas conquistas aún permanecen, en otras caderas por las condiciones se están perdiendo. En la última temporada, en un proceso ya de declinación, las universidades prácticamente están abandonando el cogobierno y su parte más fundamental del universitario, que son las asambleas. Al perderse las asambleas, se va perdiendo prácticamente el cogobierno. Los dirigentes ya no llevan la posición de las bases. Las bases ya no tienen un lugar donde expresar su descontento. Antes eran las asambleas. Lamentablemente el cogobierno deformado solamente llevan las posiciones de los dirigentes, que lamentablemente se encuentran sometidos a los docentes y a las autoridades
creando ciertas camarillas que impidan que las bases se manifiesten reivindicando o defendiendo, en este último caso, las conquistas logradas. En esta última temporada, por ejemplo, inmediatamente se reabre, por ejemplo, las clases. Lo primero que hacen es tratar de copar todas las direcciones de curso. Aprovechando la pandemia en este último tiempo, están cercenando las conquistas estudiantiles. En Derecho, por ejemplo, las modalidades de graduación, los cursos de verano y medicina que en este último tiempo ya lo han liquidado. Todas estas cuestiones que ya habían sido conquistadas por el sector universitario, en componenda con los dirigentes de la JUIL y los centros de estudiantes, está avanzando ciertamente el camino hacia la privatización. Pero en ese camino también el descontento, si bien está oculto, en determinado momento estamos viendo que, aunque sea pequeños sectores, empiezan ya a manifestarse rechazando todos estos atropellos que hacen las autoridades. En esa medida, yo creo que al haber permanecido, inclusive debilitados orgánicamente, pero dando respuesta a los problemas que están atravesando en este momento los universitarios, nuevamente se nota un potenciamiento, aunque sea todavía inicial, del URUS, y que en el futuro, si permanece, yo creo que tiene grandes proyecciones para nuevamente convertirse en la división física no únicamente de Derecho, sino de las otras carreras, porque hemos visto en este último tiempo, al carecer las otras carreras de direcciones estudiantiles, están recurriendo precisamente a los nuestros para que nosotros coadyuvemos en su lucha. Con eso yo quiero terminar. Ayer hemos dado una reseña breve de la historia del URUS y ciertamente es importante tocar este tema porque ¿qué dirección estudiantil ha tenido vigencia y sigue permanente, sigue en pie durante 50 años? Muchas gracias, compañeros. Dando continuidad, homenajeando los 50 años de la organización estudiantil URUS, damos paso al compañero Ariel Orellana, que es de la carrera de Derecho. Demos un fuerte aplauso. Hola. Bueno, compañeros, reciban un saludo revolucionario de parte del URUS San Francisco Javier y agradecer a todos por estar aquí a pesar de las circunstancias de la pandemia. Creemos que es muy importante poder recordar y analizar todo lo que está aconteciendo en la universidad, así para que podamos comprender y hacer mejor trabajo el día de mañana. Yo quiero caracterizar de la siguiente forma mi exposición. Contextualizar con lo que ha acontecido en los últimos 14 años, 15 años del gobierno del MAS. Nosotros, como una generación totalmente despolitizada, se podría decir, hemos tenido muy poca preparación, tal vez a diferencia de otras generaciones de juristas que entraban a la universidad donde ya todo era un acontecer, un caldero de ideas, ¿no? Se disputaban ahí prácticamente las tendencias revolucionarias contra las reaccionarias. Nosotros ingresamos a este escenario en donde toda la gente o toda la reacción nos decía que si eres de izquierda, entonces eres del MAS, o eres de ese tipo de tendencias, ¿no? Reformistas, reaccionistas. Y que la principal contradicción en el país era entre los socialistas, representados por los masistas, y los de derecha, la vieja derecha, representada por Goni, por Samuel Doria Medina, etc., ¿no? En uno de esos dos campos se tenían que posicionar. Y no encontramos todavía una salida verdaderamente revolucionaria. Es en ese sentido que nos ha tocado a nosotros como generación
vivir la destrucción del falso proceso de cambio, o de la pantomima que hacía el proceso de cambio. Es decir, toda la impostura masista que se disfrazaba de izquierdista, ¿no? Que se reclamaba revolucionario, porque no había cambiado nada en el país, no había cambiado las condiciones de atraso, no había cambiado las condiciones de vida, no hay trabajo actualmente para los jóvenes, tampoco para nuestros padres, se ha recrudecido más bien el comercio informal, y contrariamente, más bien que la universidad empieza a abrir las oportunidades para más compañeros, lo que ha hecho es restringir. Y es ahí donde damos nuestro primer encuentro con las ideas revolucionarias del proletariado. Yo recuerdo que estas ideas han venido a nosotros por la necesidad que sentíamos para poder dar respuesta a nuestros cursos o a nuestra propia realidad. Muchos de nosotros simplemente habíamos venido con esa idea que sacar nuestro cartón en 5 años y punto. Pero las condiciones nos han orillado a encontrarnos con esta tradición histórica de lucha estudiantil timoneada por los trabajadores. Recordamos que, por ejemplo, en las clases que teníamos presenciales, los docentes nunca venían puntuales y nadie decía nada. Los mismos compañeros, por esa caracterización de decir, bueno, es el docente, hay que respetarle, ni modo, se iban y perdían su tiempo en otras cosas. En cambio, algunos compañeros terminábamos buscando respuestas a aquello. ¿Por qué los docentes no vienen a pasar clases? Y es ahí donde el URUS nos daba respuestas. Porque existen camarillas y demás. Entonces, una caracterización verdadera de lo que es la universidad, que no había sido una taza de leche como nosotros pensábamos. Entonces, terminamos encarnando este programa y batallando contra viento y marea, porque las asambleas actualmente se han convertido en cuadriláteros, en donde los que tienen mayor grupo de choque terminan imponiéndose a palos, a pesar del uso de la razón, o a pesar de que los argumentos estén a nuestro favor. Y hayamos librado bastantes batallas cruentas, ¿no? En donde incluso, no solamente aquí, sino a nivel nacional, la represión de las camarillas a través de grupos de choque ha cobrado hasta vidas universitarias, heridos de gravedad como el compañero John Copaga de Cochabamba. Aquí también hemos tenido bastantes enfrentamientos. Y aún así, a pesar de persecuciones, a pesar de hasta amenazas de procesos, a pesar de todo aquello, el URUS sigue en pie en San Francisco Javier y nutriéndose de nueva gente cada día. Porque hemos comprobado en nuestra carne de que no existe otra organización más. No hay otra organización con programa, con estatutos, con principios bien remarcados y claros de lo que quieren o de lo que queremos. Los otros simplemente son juntuchas al calor del momento electoral que son creados en una fase. Se ponen una sigla y se ponen unos colores y punto. Pero no. Es en ese sentido que para nosotros es muy importante el 50 años, porque nos hace encontrar también con nuestra tradición histórica del movimiento estudiantil y lo más avanzado que ha llegado a ser plasmado en las siglas del URUS. Y también entendemos la necesidad o la ligazón que tenemos como órgano paralelo al Partido Obrero Revolucionario. Eso no podemos olvidar y eso no podemos mentir. Nosotros somos un órgano paralelo del Partido Obrero Revolucionario dentro de la universidad. Expresamos las ideas del proletariado en la universidad. Y así nos mantenemos vigentes. El programa del URSS es prácticamente el programa del POR, pero aplicado a la universidad, a la realidad universitaria. Y es en ese sentido que, a pesar de todas estas circunstancias, es la única organización que sigue en pie, sigue planteando las respuestas a diferentes problemas universitarios, y entre ellos lo último que nos ha tocado vivir, la pandemia, el distanciamiento con el tema de las clases virtuales. Y hemos tenido el atino de decir que esto iba a ser un desastre. Mientras todos callaban, mientras muchos dirigentes que ahora son radicales, estaban ocultados debajo de su cama, no decían nada. Nosotros, prácticamente hasta arriesgando nuestra salud, hemos podido poner nuestras banderas bien plantadas, y la historia nos ha dado la razón en corto plazo. En la San Francisco Javier, la deserción estudiantil ha alcanzado niveles históricos. La elitización se ha
se ha profundizado, ¿no? Y la separación aún más de la teoría y la práctica nos está cretinizando prácticamente. Ahí copia y pega nomás ya del Google. Entonces, todo esto nos hace poner muchas tareas en la mesa y seguimos prácticamente batallando contra todo aquello, ¿no? Actualmente ya las camarillas han visto este peligro y todos ya se han unido en Santa Alianza para cesar paso a los troscos, porque ellos entienden que es la tendencia que se está fortaleciendo en estos momentos. Nosotros recordamos que había una disputa interna entre camarillas aquí, entre dirección de Casel y decanato. Ahora las dos son amigas contra los juristas. Ahora los mismos oportunistas que antes decían, no, le meteremos unas clases virtuales, ustedes son cavernícolas, ¿en qué siglo quieren vivir? Cuando nosotros en ningún momento nos oponíamos a la utilización de herramientas virtuales, ¿no? Tergiversaban incluso nuestra línea. Ahora ellos son los que hablan nuestro lenguaje más bien. O sea, copias baratas del URUS para tratar de confundir al estudiante. Lo rescatable es que los compañeros de base han entendido o se conocen bien a su dirección, ¿no? Último conflicto que hemos tenido aquí en Derecho ha sido sobre las modalidades de graduación. Nos querían hacer desaparecer internado y trabajo dirigido, aprovechando del tema de la pandemia, sobre pretexto de que no, este año no tiene que existir, váyanse a grados. Y en grados todos se aplazaban y se iban a cobrar 8.000 bolivianos en antiguos egresados. O sea, una política de privatización que tanto sectoral, bisectoral y todos se estaban apuntando a eso. Con todas esas limitaciones de distanciamiento y todo aquello, hemos podido utilizar incluso las armas virtuales para organizarnos primero virtualmente y luego esto pasarlo físicamente. Y hemos podido retroceder aquello. Y hay muchas cosas que se siguen vulnerando contra los estudiantes, ¿no? La prepotencia docente ha recrudecido, pero hay algo bien característico, ¿no? En los cursos donde están los juristas, los docentes se comportan como gatitos, pero donde no estamos, les pisan a los compañeros. Y eso es porque reconocen que ahí se va a fortalecer el trosco, si es que yo soy prepotente. Entonces, de forma bien maniobrera, tratan de cesarse el paso, pero seguimos haciéndolo. Para las matriculaciones han aumentado los costos de matrícula diferenciada. El URSS es el único que hace ley de marcha, junto con todos los compañeros de vanguardia, ¿no? de otras carreras y todo aquello. Los únicos. Y ese mérito nadie nos los va a quitar. Es más, ahora somos los únicos que tienen moral para decir sus verdades a las camarillas. Porque tenemos independencia estudiantil. No le debemos nada a nadie. Podemos decir las políticas privatizadoras que están implementando el señor Sergio Padilla. Bueno, nosotros como nuevos compañeros estamos abrazando las ideas del trotskismo, estamos en esa constante formación, aprendiendo de nuestros errores, levantándonos cuando nos caemos, soportando golpes, soportando persecuciones, en muchas oportunidades hasta nos han hecho escupir sangre por nuestras ideas aquí en estos pasillos, pero lo vamos a seguir haciendo con el mismo compromiso, con el mismo convencimiento de llegar al poder con obreros y campesinos. Creemos que los universitarios tienen que ser parte de esta transformación. Una universidad nueva tiene que ser producto de una sociedad nueva. Y hacemos un llamado a nuestros compañeros nuevos, jóvenes, que se están acercando a las ideas del trotskismo, que no se dejen intimidar, que no se dejen tomar el pelo por gente que tergiversa nuestra línea o nuestra historia diciendo qué es lo que hemos hecho en todo este tiempo. Ahí está. Si no fuera por el URSS no habría autonomía universitaria. Muchas conquistas no habrían si no hubieran existido jóvenes que a su turno han defendido la universidad pública. Ahora nos toca a nosotros defender estos ideales, defender este programa y transformar esta universidad. Muchas gracias, compañeros. Dando finalidad a la exposición, invitamos a los compañeros, a los invitados a participar en estos 50 años de un aniversario más de lucha que reivindicamos las conquistas estudiantiles
No vamos a permitir que ni una conquista más en la universidad se nos vaya quitando por culpa de estudiantes de la camarilla que están influenciando en la San Francisco Javier. Nosotros como organización trotskista, junto a los compañeros de base, en tiempos de pandemia nos hemos estado organizando, no nos hemos limitado y lo vamos a seguir haciendo. Las siguientes generaciones, así como hemos invitado, van a seguir en la universidad. Ellos son los que ahora van a defender esta universidad pública y fiscal. No vamos a permitir que esta camarilla destruya y privatice esta universidad que es de los obreros, y vamos a defenderlo en nuestras aulas y en las condiciones que nos ponga la situación. Invitamos a los compañeros a vertir un criterio, algunas preguntas que quisieran hacer a los expositores. Un saludo cordial, revolucionario a todos los presentes en este homenaje a los 50 años de la Organización Política Estudiantil Unión Revolucionaria de Universitarios Socialistas. Yo quería vertir el siguiente comentario. Nuestra organización está vigente y seguirá vigente porque tenemos un programa político. No somos un frente electorero que aparece al calor de las elecciones. Y como muy bien lo han señalado los compañeros, tenemos muchas limitaciones. El tema virtual ha hecho que los estudiantes estén muy alejados, inclusive de su dirección, no solo de las clases. Pero eso que nos empuja a tener un nuevo reto, buscar nuevas formas, inclusive virtuales, para hablar con ese compañero desde su problema y enseñarle realmente lo que es la reforma universitaria. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en primer año de la carrera de Derecho. Todos quieren ser presidentes de curso. Yo puedo decir, está politizado. Lo que quieren hacer ellos es frenar el paso al urno. Creen que cooptando mesas directivas, autonombrándose, van a cerrar el paso al urno. Pero yo les señalo, el hecho que, por ejemplo, nos hayan intervenido los centros de estudiantes a punta de pandilleros y matones, ¿habrá hecho que el URUS deje de ser dirección política? No. ¿Será que cooptando todas las directivas van a frenar el ascenso del URUS? Tampoco. Más al contrario, la situación política nacional y universitaria nos fortalece, hace que busquen la dirección, hace que compañeros de medicina se pregunten, ¿qué es el URUS? Habíamos tenido cursos de verano cuando ya lo han perdido. Había habido matriculazo cuando también nos han impuesto, y ahí buscan al URUS. No buscan a esa puntucha que se ha reunido en una chichería, que se ha reunido en una fiesta, en una parrillada. Ahí aparece el URUS. Entonces, tenemos que estar orgullosos, aquellos militantes, juristas, que hemos seguido de principio a fin y seguiremos siguiendo, cumpliendo más años porque tenemos programa político, tenemos una estrategia, queremos consumar la revolución social. Eso es lo que hace que esta organización siga vigente. Y a esos nuevos compañeros que se han acercado tal vez por amistad, porque han visto, por ejemplo, mellado su dignidad, su derecho y buscan al URUS, les digo, esta organización les va a dar todas esas herramientas para que ustedes puedan defenderse dentro de la universidad, dentro de la sociedad. Eso sería todo. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, gracias por el acto, me parece una gran iniciativa. Habrá que retomarla para que se generalice el desafío de organizar una cosa así a nivel nacional. Yo les agradezco mucho, les felicito, me parece muy bien y ilustrativo además lo que acá habló Ariel, me da la pauta de la vigencia de las ideas que vamos desarrollando y la importancia que tiene ese ajuste permanente del programa. Es clave, es crucial, ¿no? Porque bueno, a partir de eso es que se retroalimenta la vigencia, ¿no? Y bueno, por lo que dijo
equipo, allá Samuel también, me confirma de que estamos bien y que hay que avanzar en el desarrollo de estos vínculos, de estos lazos. Por eso me parece una gran iniciativa, les felicito, habrá que generalizar la idea. Gracias. Muchas gracias al expositor de Cochabamba, fundador del URUS, Miguel Vargas. Bien, compañeros, es una actividad, quizás un inicio para nuevamente volver a reorganizar al movimiento universitario, y ni duda cabe que por adelante vienen muchos problemas tanto en nuestro país como en la universidad, y para tal situación tenemos que estar preparados, afinar nuestra organización para enfrentar en mejores condiciones a todo lo que hará venir. Muchas gracias por su presencia. Dando la palabra también al compañero Ariel Orellana. Bueno, compañeros, agradecer por toda la asistencia de los compañeros. Ha sido un reto prácticamente llevar a cabo un acto así en tiempos de pandemia, pero con pandemia o sin pandemia vamos a seguir luchando. Eso ténganlo por seguro. Y solamente ayudarme a decir autonomía, ciencia y evolución. URUS Dirección. Autonomía, ciencia y evolución. URUS Dirección. Muchas gracias. Damos por concluido un aniversario más, 50 años de la organización URUS. Autonomía, ciencia y revolución. URUS Dirección.